Y ahora sí, con un fuerte aplauso en la mañana de Circo Freak, recibimos a nuestro columnista, el señor Ezequiel Fernández Mur. Más seria la presentación. Sí, Un fuerte aplauso sí. para Ezequiel Fernández Mur. Muy bien, me gustó más. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien, por suerte. Platense campeón. José decía, ¿dónde está el peronismo? Y Platense campeón parece algo muy peronista. Sí, hay ¿no? algo. A ver, me voy a animar algo que por ahí, a ver, es arriesgado y es audaz. Porque te voy a comparar a los dos campeones inéditos que tuvo el fútbol este fin de semana. ¿Cómo vas a comparar, podrás decirme vos, el oro catarí de Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, con Platense y esos jugadores del ascenso que le sirvieron para salir campeón? ¿Cómo se puede comparar el oro y el barro, si querés decirlo así, simplificarlo de esa manera? A ver, los cataríes del PSG, pues yo no te voy a decir es catarí, el dinero catarí. Sí, claramente. Medio siglo sin ser campeón, el PSG de la Champions. Medio siglo de ese club, medio siglo sin ser campeones ahí. Y Platense, 120 años de la nada. Cuando digo la nada, era la nada. Ni una Copa Melba tenía Platense en el fútbol de primera. Ni un título. No, claro. Ni en la era amateur tampoco. Ascenso, nomás. Claro, ascenso, Sí, nada más. nada más, sí. Entonces, ¿cómo comparar una cosa con la otra, ese plantel de Platense? Y a ver, voy a ir primero. El fútbol demostró en ambos equipos, aún en el oro y aún en el barro, que es un juego colectivo y es un juego de equipo. ¿Por qué digo esto? Porque el Paris Saint-Germain sale campeón cuando los supercracks se van a un lado, ¿no? Mbappé, Neymar, Messi. Y el técnico Luis Enrique se ve obligado a hacer un colectivo más sólido. No estoy diciendo con esto que el supercrack no sirve. No, pero a veces los mejores siempre son los que mejor juegan juntos. Claro. No los que mejor juegan. Los que mejor juegan juntos. Y bueno, en el Paris Saint-Germain los que mejor jugaban juntos no se daba para esto. Luis Enrique me acuerdo que decía cuando se fue Mbappé, dijo, bueno, ahora voy a controlar todas las zonas del campo. Porque con un talento como Mbappé le tengo que dar plena libertad. Claro, esa parte es de él. Y en esa plena libertad yo no la controlo. Claro. Y eso a mí como técnico no me gusta mucho. Ahora sí me gusta más, decía Luis Enrique. Obvio que Dembélé, Kvaratskhelia, el Desiré Doué de 19 años, otro jugadorazo, obvio que son cracks. Obvio que no, ¿cómo voy a decir no tiene cracks? Sí. Obvio que los tiene, obvio que tiene oro ese club. Entonces es difícil la comparación con Platense, pero cuando vos decís, ¿cómo armó Platense esto? Vos decís, el arquero Cosani, que viene de Maipú, ex Lanús y ex San Martín de San Juan. Nacho Vázquez, el capitán, All Boys. Saborido, Villa San Carlos. Tomás Silva, Atlanta, San Lorenzo. Gonzalo Goni, Agropecuario. Santiago Pastel, San Miguel. Jonathan Bay, Ferro. Raúl Lozano, Quilmes. Taborda, que pasó por Boca. Herrera, San Martín de Tucumán. Mainier, Instituto de Córdoba. Leonel Pico, Arsenal. Fernando Juárez, Agropecuario. Sapiola, Estudiantes. Orsini, que pasó por Boca y en Unión surgió de Tiro Federal. Y Ronaldo Martínez de Paraguay, ¿no? ¿Cómo armaste ahí con eso? Con esa colección de jugadores que no te encontraban su lugar en el mundo. Bueno, ahí lo encontraron. Lograron, evidentemente, en la selección de jugadores, no es azarosa. Es lo que podemos, pero dentro de lo que podemos hay una elección de los que deciden los técnicos. Entonces, ahí decido, los dos técnicos. Ahí vamos a hablar de otra ellos. particularidad. Sí, claro, si yo hablo también del ascenso, vienen de la D. Los dos técnicos estos ¿Juntos? Empezaron en la D. Mirá vos. Con historias bien opuestas empezaron en la D. Y ahí vamos al hambre. Los dos equipos tenían hambre. ¿Cómo van a tener hambre los jugadores? Estamos hablando de hambre en términos metafóricos, sí, claro. obviamente. Momento lo digas. ¿Cómo van a tener hambre los jugadores que llegan en un Mercedes-Benz a los entrenamientos? Claro. Tenían el hambre de demostrar que ellos también podían ganar una Champions sin las estrellas. Porque Vitinha, por ejemplo, Vitinha se había dicho en un momento que tuvo hasta un altercado con Messi. Que Messi medio que lo ninguneó en un momento. Vitinha no le había ido bien en Inglaterra, no estaba jugando bien Vitinha. Y fue una de las figuras el sábado en la goleada 5-0 de Paris Saint-Germain a Inter. Entonces, esos jugadores que sin los supercracks podemos mostrarnos, tenían hambre. A su modo tenían hambre. Y si pasamos a Platense, por momentos el hambre no es una figura metafórica.
cuando hablan de heladera vacía, en algunos casos, en pasado, no en presente, no era una figura metafórica. Y si querés vamos a la historia del técnico. La historia del técnico cuando te habla de San Antonio, el barrio en Granbur, donde le mataron al hermano, donde él creció, allí a los 12 años se va a jugar a Platense, un barrio en el que no podía dormir por situaciones de estrés, un barrio en el que no podía dormir. Y lo llevan a un primer departamento en Villa Urquiza. Y cuenta él que la hija no se animaba a la ducha porque el agua que cae de arriba. ¿Tenemos ese video? ¿Lo podemos escuchar? A ver. Es muy impresionante. Puede ser, a ver. Si, He para tenido que no lo compañeros que han querido ir al barrio, a San Antonio, y que lo haga pasear por los pasillos. Compañeros de fútbol, che, ¿y cómo es? Yo nunca entré, viste, como Compañero. los paseos en Brasil, viste, que te hacen el paseo por la favela. O hacías un tour en San Antonio. Sí, viste, che, ¿cómo? Digo, vení, pasá, digo, es gente normal. Claro, claro. Me acuerdo que cuando Platense me dio una... Se me va a matar mi hija. Cuando me dio un departamento, estaba viviendo en Villa Urquiza, y mi hija no se quería bañar, porque lloraba, porque el agua le caía de arriba. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, che, algo tan simple, sí, algo tan simple. Claro. Algo tan simple como una ducha, no sabíamos que era, yo sí, obviamente lo sabía en el club. Entonces hay cosas que para uno terminan siendo sorprendentes, o terminan siendo naturales, que para otros no. Otra gente no la vivió. Entonces yo digo, yo tengo un montón de recuerdos. Yo antes de que empezaba a jugar en Platense, me acuerdo que me hacía un sándwich de lechuga. Metía una lechuga, le ponía sal, me hacía un sándwich, comía y me iba a entrenar. O si no, comía en el colegio, o si no, me acuerdo que cuando juntaba moneda me compraba una prepizza y me la comía así entera. Claro. Y para mí era un manjar. Sergio Gómez, el otro es Fabio Orsi. Fabio Orsi no viene del mismo origen, precario, más débil, más vulnerable que el de Gómez, y entonces le dio una mano enorme. Le dio una mano enorme y ambos se complementaron mucho en esa conducción en todos los equipos, por todos los equipos que han pasado. Pero ahí, viste, en ese relato, es riesgoso a veces en el relato del sacrificio y la humildad del deportista cuando hay casos más extremos que ni aparecen en los diarios. Claro. Y estamos en un país que está viviendo una situación también muy crítica. Entonces, a veces son metáforas riesgosas porque en estos momentos no es así. Claro. ¿No? Cuando te hablas del sacrificio del atleta olímpico, está bien, es un sacrificio, pero está cumpliendo un sueño ese atleta olímpico. Claro. Hay gente que no cumple ningún sueño y se levanta también a las 3 de la mañana y se toma el tren a las 4 o 5 de la mañana. Otro tipo de sacrificio. Y es otro tipo y no salen en los diarios. Claro. ¿No? En el diario no van a hablar de ti. ¿No? Entonces a veces es una figura que yo soy prudente en cómo se usa esa figura. En el caso de Platense, cuando decimos 120 años sin nada, por algo esta figura fue muy utilizada en estas últimas horas. Desde hace semanas, en realidad, que están utilizando esta figura. Porque esa hambre... Y claro, es la que les permitió jugarle de igual a igual a los más grandes en sus canchas y ganarles. Sí. ¿No? Entonces, eso no es un dato menor. Es un dato que motoriza mucho cuando vos los unís en torno a una figura, a esos jugadores. Y después, otro punto que quiero tirar. Acá no tenemos hinchas visitantes por la violencia, ¿no? Desde hace ya más de 10 años. Santiago del Estero fue una fiesta. Y había público de los dos. Fue una fiesta, había público de los dos. La previa fue extraordinaria. Sí. La caravana, Platense, la gente de Huracán me decía, el éxodo huracanense más grande de la historia, me decían. Sí. En caravana todos a Santiago del Estero. Claro, el dolor es inevitable, porque aparte es una segunda final en muy poco tiempo que pierde Huracán. Y que no se le da. Que no se le da. Desde el 73 que no se le da. Exacto. Claro. Pero vamos a ser justos también. Platense son 120 años. O sea, si hay un dolor... Y bueno, el de Platense lleva 120 años. Claro. Huracán en el 73 ganó y además tiene copas Huracán en el medio también. Claro. Lo de Platense 120 años. De O sea, nada, que claro. Platense está, me contaba Alejandro Y además, Fabri. perdón, 120 años de ningún título, de nada. Sin embargo, cierta relevancia también Sí. en la conversación del fútbol nacional. Sí. Es un club del que se habla, tal vez por memoria emotiva, por 120 años es mucho. Sí, es sí. mucha vida. por lo que fue, qué sé yo, Platense en otras épocas. Sí, mucha vida. Ferro. La ¿no? mayor Esos parte clubes. de ella en primera parte. Claro. La mayor parte de ella en primera división. Claro. Esa 22 años que anduvo en el ascenso,
pero me siento 20 años, no es casi nada Sí, eso. claro. Y aparte tenés que... Platense implica mucho en términos barriales acá en Buenos La identidad, Aires. ¿no? La identidad del barrio es muy fuerte. Sí, es sí. muy fuerte esa identidad del barrio. Claro. Pero lo que te quería decir era... Hubo fiesta en la previa, ok, el dolor del hincha de Huracán post derrota, ¿cómo no entenderlo? Obvio, pero fue una fiesta, toda la previa fue una fiesta. Saavedra, Vicente López, Núñez, también la fiesta siguió, ¿no? Pero mira vos, allá en Múnich, el partido, la final fue todo, pipí cucú todo. La final Y de la viste- Champions. Sí, pero viste lo que pasó en París. No, tremendo, lo de París fue impresionante. ¿Viste? Tremendo. O sea, hay algo que el fútbol permite expresar para bien y para mal, todo. Desata. Algo que desata el fútbol allí. Porque esa hinchada... Para el que no sabe, por casualidad se lo perdió. Sí, cientos de detenidos, saqueos, Para- autos dañados, comercios, 2 muertos. 2 muertos. Y hoy un ministro del Interior puesto en jaque porque él dijo son bárbaros. Entonces dice, no use el término bárbaros. Estamos en momentos delicados del mundo Claro. para decir que hay ciudadanos que son bárbaros. En todo caso, cometen delitos y deben ser juzgados por esos delitos. Pero no diga bárbaros. Sobre todo a ciudadanos que la mayoría de ellos vienen de la periferia parisina, Claro. que se llama la banlieue, le dicen, ¿no? Que la banlieue es una figura coloquial, es lugar de destierro, Claro. sería la banlieue. Entonces, seamos un poquito más cuidadosos. Pero hasta en las dónde palabras llegó, que ¿no? Un usamos. festejo de un equipo, en ese caso también, campeón. Y sí, y no es la primera vez que explota la banlieue. No, es la primera vez que claro, explota la banlieue. Suele suceder. Y después quiero ir al estado emocional también. El estado emocional fue de los dos equipos. Porque ya dijimos toda la historia emocional de Platense, de esos jugadores que vienen del barro. Y vos fíjate todo lo emocional que hubo en la historia de Paris Saint-Germain a partir de la hija de Luis Enrique, muerta a los 9 años por un cáncer de huesos. Sí. Tan emocional que Luis Enrique evidentemente lo ha procesado de una manera muy fuerte, que lo ha convertido en vitalidad pura. Porque el discurso que tiene sobre ella, ella está, yo la siento presente. Ok, mi hija sigue, yo la siento presente a mi hija. Y la hinchada del Paris Saint-Germain que le dedica un trapo allí gigante a la hija de Luis Enrique, ¿no? Hay algo emocional. Porque, allí. perdón, cuando Luis Enrique sale campeón de la Champions con Barcelona, Sí, estaba con su hija en el Exacto. campo de juego y Levantando plantan la copa. Levantando la copa y planta la bandera Exacto. del Barcelona. Y ahí los hinchas del PSG le hacen una similar con la bandera del PSG. con la del PSG. Hay algo extraordinario en eso. Y todo un equipo unido con su técnico. Vimos cómo lo abrazaron, cómo era ese festejo con el Sí. técnico. Todo un equipo comprometido en esa figura de su técnico también. Me pareció muy, muy, muy extraordinaria esa parte. Ujú. Y después quiero ir a la parte emocional y quiero ir también hay algo de futbolero. Fíjate que hay una frase de Luis Enrique, entre los tantos videos que se viralizaron, hay uno extraordinario. Luis Enrique dice que al jugador no hay que darle demasiada sobreinformación. Ajá. Estamos hablando de Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, uno de los técnicos hoy más cotizados del mundo, dirigió a España en el último Mundial de Qatar, y él te dice, no le des muchos mensajes al jugador. Y tiene una frase que no es de él, sino de sus asistentes, que es, si hubiese tenido tiempo, te hubiese escrito una carta más corta al jugador. Si hubiese tenido más tiempo, te escribía una carta más corta. Claro. ¿No? Son pocas instrucciones, porque yo no te quiero llenar de instrucciones, porque algunas de ellas no las vas a cumplir y vas a frustrarte vos y me voy a frustrar yo. Entonces, si hubiese tenido tiempo, te habría escrito una carta más corta. A Me eso se parece- refiere a no saturar de indicaciones no a los saturar jugadores. de indicaciones. El superentrenador diciéndole esto, simplifiquemos al fútbol. Y ese superentrenador, vos fíjate lo que jugó. Nosotros somos el país del potrero. Bueno, ¿cómo ganó Paris Saint-Germain su No, final? tremendo el partido que hizo. Fue potrero. Muy, sí, total. Sí, sí, Fue sí. potrero lo que jugaron. Jugaron como en el picado los tipos. Sí, sí. Hay goles que son tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka y El entran pri- al el arco primer con gol es de pelota. fútbol 5. Es de fútbol 5. Tac, 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 solo abajo el arco, gol. Exactamente. Pareció una cosa, un entrenamiento. Entonces, desmitifiquemos 5-0, un para el poco. que no sabe, 5-0 el PSG. 5-0, Paliza. paliza absoluta. No hubo partido en ningún momento. No hubo partido, 0 partido. Y porque perdía la pelota los 3 toques Inter. Contra el Inter de Lautaro. Inter sí. de Lautaro Martín no podía hacer 3 toques seguidos, porque Tremendo. está bien. Ahí hay algo de la historia del fútbol, que está la historia de lo que es cómo presionás. PSG presionaba de modo extraordinario. Pero algunos equipos se quedan en la presión y luego no saben qué hacer con la pelota. No, PSG presionaba
para luego mandar con la pelota. Porque viste que vos presionás, pero después dividís la pelota. ¿Y para qué te sirvió? Sí. No recuperaste, se la quitaste, pero no recuperaste. Se la quitaste nada más. Porque la volvieron a recuperar esos a los 2 toques. Entonces, No, hay un toque muy de aquel Barcelona. Muy ¿no? de aquel Barcelona. Que eran toques que te vuelven loco. Decís, pará, flaco. Sí. Yo me imagino la impotencia de estar del otro lado y decir, Pero, ¿viste? pegarle una patada. Algo. Esa sensación de que estás jugando con uno más. Sí, sí, tal cual. Bueno, Platense ofrecía la misma sensación de que estaba jugando con uno más contra Huracán en su 1-0. ¿Y por qué digo eso? Porque en la trinchera aparecía uno más siempre. Ok, no era el tiquitaca. En el barro no se puede tiquitaca. No había tiquitaca en el barro. Había trinchera, había combate. Es nuestro fútbol. Es la historia de nuestro fútbol. Ah, pero Platense no juega lindo. Y los que supuestamente juegan más lindo y tienen muchísimos más millones, no le pudieron ni siquiera hacerle peligro a Platense. Y Platense hace algo muy bien, de una forma muy sencilla y que es muy difícil, que Sí. es el orden defensivo. Sí. Defiende bárbaro. Sí, ojo. A sac- veces el orden defensivo para mí por ahí, cuando vos pones el autobús adelante del arco, Sí, y sí. eso por ahí, y llamarle orden defensivo No, eso a es veces repliegue defensivo. es repliegue. No, pero lo vi en la cancha de Racing, cómo Sí. anularon muy fácilmente a las grandes figuras de Exactamente. ataque que tiene Racing, con buen juego, no es repliegue, no es meter todo atrás, es Sí. buen orden defensivo, adelantados. Y un tema, vos viste que una vez que mete el 1-0, vos pensás que el partido está casi resuelto. Sí. Porque parece... No le haces un gol. Parece Bueno, debe imposible. ser el equipo que menos goles le hicieron en todo el torneo, ¿no? Exactamente. Es imposible no hacerlo, acercársele al arco. El arquero Cosani no tuvo casi situaciones de gol de Huracán. Y no solo con Huracán. En los partidos contra los grandes fue exactamente igual. Claro. Cosani fue solidez, figura bien, pero no tuvo situaciones extraordinarias. Cosani. Entonces eso te hace, ahí ves que no se refugian dentro de su arco. No. Porque si no el arquero está obligado No, y a defienden hacer bien, figura. defienden bien y salen bien. Defienden Bueno, bien y es salen bien, sí. defender, sacar todo de arriba, Sí. reventarla para que se No, vaya. salen con pelotazo que busca un destino Busca ese algo, pelotazo. claro. No es un pelotazo desordenado, desesperado. No, es un pelotazo con un destino cierto. Entonces, cada uno en lo suyo pudo haberlo hecho. Y con esto cierro ahora. Voy a lo último. El fútbol tiene ese costado rebelde permanente. Lo tiene siempre. Y hay algo extraordinario de eso. Lo vimos en la hinchada del Paris Saint-Germain, ya no solo en el amor al técnico y ese gesto amoroso sobre la hija fallecida de Luis Enrique. No, había un cartel de Palestina libre en la hinchada de Sí. Paris Saint-Germain. Que la transmisión hizo todo lo posible para que no se vea, ¿no? Paren el genocidio en Gaza. Sí. ¿No? ¿Dónde dijo genocidio? En Gaza, en Alemania, están en Múnich. He leído de recitales, conciertos musicales suspendidos, cancelados, porque los músicos tenían bandera también de apoyo. Y llegaba la policía y lo cancelaba. Mete la policía a sacarles la bandera esa. Claro, andá a Ahí. sacársela. Sí. Métela, animate a mandar un policía, 10, Claro. 20, 100, se pudre todo el Qué partido. pedazo de bandera que pusieron. Es gigantesca la bandera. Como para que quede claro. Ahí hay una Tremendo. complicidad, creo yo, con el propio club. Recordemos que los dueños del club son cataríes. Sí. Y Qatar creo que debe ser el país que más ha apoyado económicamente a Palestina. A los palestinos en el exilio, inclusive, están muchísimos de ellos en Qatar. Entonces ahí hay algo de acuerdo entre el club e hinchada. El club soporta eso. Pero en un estadio alemán es un gran desafío. No es fácil hacer eso, y menos en una final de Champions. O sea, a mí me pareció extraordinario. ¿Y cuál fue la rebeldía que quiero citar última? Habló Gómez, el técnico de Platense, de que en su barrio precario, vulnerable de niño, San Antonio, en Granbur, y seguramente no tienen para comprar el pack para ver este partido Claro. de fútbol, ¿no? Claro. Entonces hubo una publicidad de la AFA previa al partido. Entró un enmascarado a la cancha antes del saque de mitad de cancha y se llevó la pelota, y la publicidad que pretendía decir que no a la piratería, no robes la pelota, no a la piratería en el fútbol, ¿no? Sí. Era más de la televisión que está cuidando su producto, Claro. en combinación con la AFA, no a la piratería. Pero a su vez estaba el técnico diciendo, en el barrio, en San Antonio, no hay guita para comprar el pack. Me hace acordar una publicidad en los 90, Sí. que también estaba el pack fútbol, Sí. que había una publicidad que era literalmente así, o sea, entraba un tipo encapuchado y se llevaba el decodificador, era. ¿Te acuerdas sí. que había un deco? Me la mostraron justo antes de entrar acá. Pero Sí. Era como un
choreo fuerte, ¿viste? A En mano un armada, cochecito llevaba- había un bebé, Claro. sí, y mataban policía. Es tremendo, para no robarse los goles. Exactamente. Un montón. Es un partido de fútbol, hermano. Exactamente. Bueno, mirá, volvió a pasar esto. Exactamente. Entonces te Pero- dicen no a la piratería y el técnico diciendo, oye, en el barrio no lo pueden Es que ver. si no, no lo ven. Yo soy hincha de Platense, esperé 120 años. ¿Sabés cómo lo veo? En las redes le pusieron no a la pirata, no vean esto, y ponían todos los canales piratas que Que se podían ver. fue un gol en contra. Claro, claro, totalmente. Terminó siendo un gol en contra, como esos que muchas veces te hace el fútbol. Ezequiel Fernández Moore, su columna en Circo Freak. Un aplauso para él, amigos y amigas. Extraordinario. Gracias a ese, Bien, nos vamos. Vamos para irnos. Ya llega Flor Halfon con el hijo creer en el mediodía de Gelatina. Gracias a todos por estar ahí. ¿La pasaron bien, chicos? Linda mañana, de todo un poco ahí. Gente que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas que decía Nathanson. Uy, chicos, si quieren traemos a uno que está todos de acuerdo, en todo, ¿no? Que sería lo más interesante, ¿no? ¿Estás muy de acuerdo conmigo? Sí, yo estoy más de acuerdo con vos. Es como decís vos, no, vos lo decís incluso mejor. Viste que hay algunos claro. programas que son así. Claro. Es como dice acá mi compañero. Uf, qué embole. Bueno, gracias, Nos vemos mañana. Mañana a las 10 con Circo Freak. Gracias a todos. Se quedan con Flor Halfon y elijo creer en Gelatina. Adiós.